El mundo actual está conociendo formas y niveles insospechados de violencia, aunque esta sea parte inherente que mueve las ruedas de la humanidad, de la sociedad y de la historia en su conjunto, como se observa con la degradación que los medios reportan a diario. Dos hechos recientes se resaltan como secuela del confinamiento social por la pandemia, como es el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el viernes anterior como el linchamiento del ciudadano italiano Giorgio Scani. La semana pasada, Santa Ana de Yusguare, Choluteca, una comunidad pacífica, saltó al mundo cuando una multitud enardecida e indignada porque la policía no atendió el reclamo de justicia por el crimen de un humilde ciudadano, supuestamente por cuenta del ciudadano extranjero. Este fue salvajemente ultimado. En diciembre de 2020, las Naciones Unidas retomó las estadísticas nacionales e identificó la violencia intrafamiliar y de género como fenómeno paralelo tan grave como el mismo contexto pandémico. Finales de ese mismo año, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registraba 297 muertes de mujeres. Los crímenes contra las mujeres representan una de las principales preocupaciones para las entidades defensoras de la vida, pues suceden a un promedio mensual de 27 féminas muertas en forma violenta. De estas, el 60% es a manos de los compañeros de hogar de las víctimas. Las víctimas mayoritariamente están en el rango de entre 15 y 30 años, por lo que esto es indicativo de que ser mujer joven duplica el riesgo de ser víctimas mortales. Asimismo, la coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos señala que al menos 14.404 jóvenes de 12 a 30 años son afectados por COVID-19, lo que representa un 30% de la población contagiada por el virus. La tasa de desempleo para los jóvenes fue del 11.8% y del 36% en las mujeres. El segmento social más afectado por la falta de ingresos y oportunidades este año, 2019, el 55% de los homicidios fueron de niños y jóvenes menores de 30 años de edad. Entre un sobresalto sangriento y otro, como las masacres que ahora suceden en cualquier parte del país, junio ha sido especialmente violento con un aumento de 73 casos, sin que el mes haya terminado, solo comparado con mayo con 89 casos, según el Observatorio de la Violencia de la UNA. Diariamente los medios de comunicación local reportan decenas de asesinatos en diferentes puntos del país, cuyas causas en casi todos los casos siguen siendo solo hipótesis de la Policía Nacional, generando impunidad en casi todos ellos. Ajuste de cuentas entre bandas criminales, crimen pasional, pelea de territorios entre maras, extorsión, sicariato, son las hipótesis oficiales de las autoridades que dicen continuar las indagaciones, pero de lo que no se revelan detalles, aunque después la investigación se diluya en un torrente diario de la violencia que afecta al país. Escalada que trae a la mente el femicidio de la estudiante universitaria de enfermería Keila Martínez en una posta policial en La Esperanza, Intibucá, y la desaparición de 4 dirigentes del patronato de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz de la Atlántida a manos de sujetos vestidos a la usanza policial el 30 de julio del año pasado y que persiste en total impunidad. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Bueno, así está la violencia social en Honduras. 2 especialistas están conmigo aquí en el estudio y 2 también por vía Zoom. El doctor Javier Uclés, psiquiatra nacional. Buenos días, doctor, gracias por estar aquí en la entrevista. Buenos días a su auditorio. Inmenso
inmenso auditorio y muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación y por compartir con el señor esta mañana. El abogado y criminólogo Neri Ordóñez. Abogado, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl. Muy buenos días al inmenso auditorio. Un placer y un gran honor estar otra vez con el doctor aquí para poder expresar algunos aspectos que son buenos para poder reinsertar a la sociedad a esos jóvenes que están cometiendo algunos delitos relacionados al actuar cotidiano en nuestro país. Gracias por estar aquí, Neri, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Migdonia Ayestas. Licenciada Ayestas, bienvenida. El micrófono, licenciada. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar de un tema que es de vital importancia para el país, como es la violencia y como es este tema de la violencia social que afecta al país. Gracias por estar aquí con nosotros y también está el criminalista Wilfredo Rubio. Wilfredo, buenos días, gracias por estar en la entrevista. Buenos días, gracias por la invitación. Tema muy delicado. Un saludo a los invitados que tiene en su partner, a la licenciada también Migdonia y al público en general que nos va a acompañar en esta jornada. Sí. Vamos a detallar, voy a iniciar con el abogado Neri. ¿Por qué tanta violencia, Neri? Lo que está ocurriendo, ¿cuáles son las formas de violencia más aberrantes que está viviendo el país? Bueno, creo que empezar primero explicando que tomamos los datos que el Observatorio de la Violencia emite por medio de sus boletines. Y es muy importante lo que usted, la pregunta que usted en este momento indica, señor. ¿Por qué? Porque se han demostrado 5 factores, o hemos descubierto 5 factores que son los que han aumentado la violencia en los últimos días. Usted puede observar en los meses de enero, existió un 3% de aumento en la delincuencia, en febrero bajó un 12%, marzo aumentó un 37%, luego abril volvió a subir otro 16%, marzo un 24%, aumentando. O sea, a partir del mes de febrero ha ido aumentando. Marzo ha sido el mes que mayor cantidad de actos delictivos son los que se han registrado, con 329, y por último junio con 372. Pero aquí los factores más importantes que se pueden definir: el primero, las disputas entre bandas de estructuras criminales, y muertes de impacto, en la cual la parafernalia para poder ejecutar a una persona es tan hiriente, porque lo ejecutan, lo meten en una bolsa, lo meten en una caja, lo desmembran. Luego los delitos entre convivencia ciudadana, que son prácticamente los que más están haciendo daño a nuestra sociedad. Aquí se matan primos hermanos por ver un partido, por el resultado de un partido de fútbol. Se matan tíos, se matan amigos, e incluso la violencia doméstica y la muerte de tanta mujer en los últimos meses ha sido por los delitos de convivencia social. Luego vemos lo que es el narcomenudeo y el narcotráfico, la extorsión. En muchos de estos casos se han realizado estudios, se ha visto que la policía, bajo las estrategias que ha ido manejando, ha tenido algún control, pero como lo expresaba la licenciada Migdonia Ayestas, no necesitamos a corto plazo un operativo, se necesita tener estrategias para que puedan evitar el delito y que se pueda tener una cultura, o al mismo tiempo un proceso en que se pueda dar esa garantía a la ciudadanía de que va a continuar ese operativo ahí. ¿Por qué motivo? Porque la estructura criminal no migra, se muta.
y al mutarse ellos van a seguir permaneciendo en su barrio. Y un cuarto factor es la migración de la estructura criminal. Y el quinto, como lo expresé, es la mutación del crimen organizado. Usted ya puede ver en los últimos días estructuras criminales viviendo en zonas residenciales, estructuras criminales siendo manejadas por profesionales que no dan un sentido común a su profesión, pero sí están dando el acto delictivo por medio de esa profesión. Y todo al final, ¿por qué se incrementa en estos días? Y como usted lo explicaba desde un principio, cada uno de esos hechos y sus actos se tienen que ir viendo en día, hora y fecha del por qué se comete el delito, qué es el actuar que le está permitiendo al joven la libertad para poderlo hacer. El encierro, esto nos ha traído una desesperación por querer ir a un concierto, por querer escuchar una conversación entre aquellos amigos que estuvieron guardados o que han estado asilados en su casa, y entonces ahí es donde también la violencia brota de un punto de vista que no se tiene ese componente. Ahora, definir la conducta antisocial delictiva la podemos ir viendo no solamente en el caso que ocurrió en Choluteca, sino que lo podemos ir viendo en otros actos que no entran en la palestra pública o que no son mostrados ante un medio, pero si usted va a un barrio, usted se da cuenta de que una persona fue asesinada con una roca y que se la dejaron caer en la cabeza, o que de repente apareció una persona en estado de putrefacción, pero las señales de la violencia con la que fue atacada tal vez no se echan de ver, pero en este caso sí hubo una filmación, hubo un hecho que se dio primero en vida y luego a la persona se ve de esta manera. La predicción de las conductas delictivas, los factores cognitivos y emocionales que nos están llevando a este desborde de violencia, creo que es momento de que, así como estamos en este foro, podamos buscarle una solución y una política pública para que podamos tener el buen entendimiento que en los próximos meses tiene que bajar la delincuencia. Vienen momentos políticos en que, conjugados con estos factores cognitivos y emocionales por la política, también pueden generar más violencia y más muertes en nuestro país. Sí, la estadística actual de la violencia en Honduras, licenciada Migdonia. Muchas gracias. Ya el abogado Neri lo decía, en este año va aumentando la violencia y la criminalidad en un 16%. En promedio son 10 muertes diarias. Y digo en promedio porque hay días que han sido especialmente violentos en este año. Por ejemplo, el 1 de enero con 34 víctimas, pero también los meses 20, 21 y 25 de junio. Por ejemplo, el 21 de junio ocurrieron 25 víctimas. Esto es lamentable porque genera eso de lo que estamos hablando, de esa violencia que se evidencia en todos los espacios. En promedio, la tasa parcial de homicidios hasta junio es de 19.8. Si la proyectamos, una tasa va a llegar a 40 por cada 100.000 habitantes. Es decir, está aumentando el 2.5 puntos en la tasa de homicidios si lo comparamos con el año anterior. El año pasado, la tasa de homicidios cerró en 38.9 por cada 100.000 habitantes. Hay meses que han sido especialmente violentos, como ya lo decía, por ejemplo, el mes de marzo, el mes de mayo y el mes de junio son estos meses que en este año han sido violentos. Pero hay casos que también conmocionan o son de alto impacto en la sociedad. Por ejemplo, el mes de enero con 14 o 15 personas que fueron capturadas. Les quitaron la vida, las desmembraron, las pusieron en una caja y les
pusieron o les incluyeron en esas cajas un rótulo que dice por extorsionador, también es lamentable, igual como el caso de Choluteca, precisamente porque se volvieron jueces y ejecutores de muchos de estos actos. Y ahí es donde se vuelve un problema, y es que cuando hablamos de esa violencia como uso intencional de la fuerza, física de hecho o como amenaza, entonces lo que está causando en esto es que cuando vemos tanta violencia, la gente va a responder con ese tipo de violencia. Pero también cuando no hay respuesta del Estado ante tanta violencia, y la respuesta del Estado es investigaciones sustentadas, capturas y judicialización, y entonces la población ve que no pasa eso y toma la justicia por su propia mano, como en este caso. Pero la población en general se ha acostumbrado a vivir con tanta violencia, tantos eventos violentos, que muchas veces naturaliza esa violencia y se vuelve insensible ante este fenómeno, y tal es el caso de que en una turba pueden linchar a una persona. Se vuelve complicado cuando vemos que si le autorizamos el uso de la fuerza y que le damos al Estado que actúe en nuestro nombre como colectividad social, ¿para qué? Investigue, capture y que aplique la norma o las leyes del país. Cuando no lo hace, entonces la pregunta es, ¿en qué dejan o cuál es la respuesta que debe dar la sociedad? Muchas veces hemos dicho que ante la no respuesta del Estado, la gente está optando por este problema que se dio en Yusguare, justicia por mano propia. Y ahí es donde está la situación, porque saber cuándo, dónde y cómo se está ocurriendo este tipo de violencia, tenemos que saber quiénes son los responsables. Y a eso solo le corresponde a las instituciones del Estado que garantizan la seguridad pública y obviamente también la justicia. Sí, antes de que el doctor Javier Uclés me haga un análisis, también voy a escuchar a Wilfredo Rubio. Usted como criminalista, ¿qué piensa de todo esto, Wilfredo? Buenos días, si se escucha bien quisiera abordar el tema desde el punto de vista del derecho penal y criminológico, para que todo el mundo habla de la violencia desde el punto de vista descriptivo, de repente las estadísticas que son muy útiles, pero todo el mundo necesita saber la raíz del problema, hacer un estudio verdadero, por cuanto si no hay un verdadero diagnóstico, no habrá un verdadero tratamiento. Esto en analogía a la medicina. ¿Qué quiero decir con esto? Honduras necesita un instituto criminológico. Para que el pueblo sepa, en términos sencillos, la criminología estudia las conductas que un grupo de personas tiene y que daña a la colectividad. También estudia los mecanismos de prevención y estudia de qué forma esto puede recibir una retribución en la sociedad. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis criminológico, estudia a un grupo de violencia, cómo opera, cómo podemos detenerlo y cómo la sociedad va a tener una retribución de eso. Ok, punto y aparte, tenemos el proyecto del Código Penal que nos han vendido como que el Código Penal es la panacea. El derecho penal no es la panacea para la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más tipos penales y que antes, que en el Código Antiguo tenemos el nuevo Código Penal que tiene más tipos penales y que tenemos una sensación que hay más conductas que son penadas, que son sancionadas, y tenemos una sensación de que no estamos presos de milagro. Pero este proyecto de derecho penal no es aplicable a toda la población. Es imposible que todos podamos ser controlados, ¿verdad? Entonces, este proyecto de derecho penal solo se le aplica a una pequeña
a una pequeña grupo de ciudadanos, ¿verdad? Y quién decide quién va a recibir esos castigos, quién va a recibir esa persecución. Pues los jueces no salen a perseguir delincuentes, los fiscales tampoco, son los cuerpos de investigación los que deciden quién va a recibir ese tratamiento del Código Penal. Entonces, la violencia tiene varios orígenes, muchos orígenes que hay que estudiarlo. El observatorio es un gran aporte, pero sé por experiencia, me tocó trabajar en un proyecto del Ministerio Público como asesor, donde estaba la semilla de un instituto criminológico. Sé que el Instituto de la Violencia no tiene todos los datos, ¿verdad? Hace falta construir una red de información para que esa red de información sea analizada a través de ciencia de redes y dar diagnósticos. Y esto se podría hacer con un instituto criminológico de 200 personas, analistas que estuvieran las 24 horas estudiando el fenómeno de la violencia. ¿Qué resultados se obtienen de esto? Cuando usted tiene suficiente información y la información se cruza. Cuando estuve de asesor en el penal y de persecución criminal, usted se va dando cuenta, por ejemplo, ¿verdad?, cuál es el lugar donde tiran más personas desmembradas. ¿Para qué le sirve eso? Bueno, hay una ruta de la muerte en Honduras que cruza por ciertas carreteras específicas. Bueno, entonces vamos a colocar el personal militar o el personal policial en esa zona para capturar a esas personas. Eso es cuando usted hace análisis de datos, puede utilizar mejor los recursos, saber qué personas tienen que estar a qué horas y trabajando de qué forma. Cuando usted hace un análisis de cada delito específico, puede distribuir mejor los recursos. Siento, ¿verdad?, y veo de la práctica diaria, porque también soy abogado independiente en el área penal, y veo que los recursos no se están utilizando como deberían, porque no hay un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, esta automedicación de prevención no está funcionando. Por eso es que no funciona, porque hay delitos. Por ejemplo, nosotros vimos casos de un estafador, habían estafadores que vendían un vehículo varias veces en diferentes departamentos del país. Al empezar a cubrir, al empezar a cruzar datos, nos dimos cuenta que un pequeño grupo de personas opera a nivel nacional y hubieron avances. Lo que pasa es que este tipo de proyectos no avanzan, no crecen, pero sí es necesario que Honduras cuente, para quedarme hasta aquí con la apertura, con un instituto de criminología que nos pueda dar diagnósticos para usar los recursos y esa tasa misteriosa de seguridad que tenemos, ¿verdad?, para el bien de toda la colectividad. Antes del primer análisis del doctor Ucles, del doctor Javier Ucles, tengo una llamada desde La Ceiba. Buenos días, adelante Ceiba. Sí, aló. ¿La estamos escuchando? Mire, yo les quiero decir algo, que las autoridades no hacen nada, porque fíjese que, le voy a decir algo, yo tenía unos amigos que eran grandes amigos de nosotros, ellos hicieron citas y citas y citas, y le metieron las citas al juzgado, hicieron demanda, le sacaron el muchacho, la mujer se mandó a matar, el muchacho lo sacó, lo llevó al cuarto, le dijo que si no hacían lo que ella decía, que lo iban a matar. Pusimos otra denuncia y pusimos denuncias que iban a llamar al juzgado, y mire, hasta que lo mataron a él y al papá, ahí unas delicias, no se hizo nada, nadie pudo hacer nada por salvarlos a esos muchachos, porque pusieron denuncias y denuncias, y la mujer que los mandó a matar todavía está libre, no hizo nada. ¿Por qué no hacen nada? Nosotros hay más de 20 denuncias que hizo la amiga mía, la esposa. Mira, y quedó la esposa con los niños, mataron al muchacho en una hamaca, mire, le pegaron 16 tiros en la cabeza,
y la mujer riéndose. Ahí está la mujer libre, no han hecho nada por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? Y la mujer estuvo ahí hasta decirse que cuando mataron al muchacho y al papá, llegaron a la FUCE, la asesina llegó a la FUCE a sentenciar el otro muchacho, que lo iban a matar, y todavía no han hecho nada por esa mujer. Él se destrozó toda esta familia, quedó la casa abandonada y la autoridad nunca hizo nada por eso, ¿sí? Que la jueza les decía que más mañana, que van mañana, y nunca hizo nada para poner el alto de eso. Mataron a un muchacho que era trabajador, no se metía con nadie, solo porque le querían quitar un pedazo de tierra, y él fue a poner la denuncia para que sacaran a la mujer porque él tenía sus escrituras. No hicieron nada, así que los asesinos ahí andan sueltos. Más bien los dañados tuvieron que ir para que no los siguieran matando. Yo quiero que me diga él por qué es que se hace esa injusticia aquí. Gracias, doctor Uclés. Gracias, oiga. Gracias por la llamada. Doctor Uclés, su primer análisis. Mire, cuando venía yo a su... buenos días a todos los señores que están ahí en su casa. Cuando yo venía para acá, pensaba, bueno, ¿cómo podemos sacarle un poco más de provecho a este prestigiado noticiero o este programa? Porque si hablamos de lo que está pasando, lo que pasó anoche, lo que pasó antenoche, lo que pasó allá en Yuguare, entonces eso es reiterativo, es repetido, y eso a los 3 días se olvida porque apareció otro incidente. Entonces yo quisiera ir más al fondo de esto y no necesariamente hablar de leyes. Ya están las leyes hechas, ya la violencia está montada y está bien montada. ¿Qué hacer? Yo veo, por ejemplo, que hay muchas medidas, pero las antimedidas han superado las medidas. Las antimedidas, la desobediencia, la anarquía, el relajo, el desorden, ha superado. Por ejemplo, que hay muchas medidas, pero las antimedidas han superado las medidas. Las antimedidas, la desobediencia, la anarquía, el relajo, el desorden, ha superado a las medidas. Hay medidas, pero las medidas se las ha superado las antimedidas. Otro, las leyes. Hay muchas leyes que también están siendo superadas por los antileyes. Todo lo contrario, lo negativo, supera lo positivo. Así estamos ahora. Estamos tocando fondo. ¿Qué pasa, digamos, qué pasó en esto de Choluteca? De Choluteca ya está. Esto ya pasó y vendrán otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta, me preocupa muchísimo a mí, la policía. La policía está totalmente indiferente, miedosa, una policía que tiene miedo y tiembla ante los problemas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les hagan algo a ellos. Le tienen miedo al delito y le tienen miedo a las personas y a las instituciones. Entonces, no quieren hacer nada porque algo les va a pasar. Los van a juzgar, los van a meter presos, van a ir a dar a la misma cárcel donde están las otras gente y van a perder su trabajo y todo lo que sea. Entonces no hay una policía motivada, estimulada, fortalecida, robusta, sino que es una policía que tiene miedo. Eso que ustedes vieron ahí que pasó en Choluteca, pues es impresionante, la policía viendo pasar todo y no se podía actuar. ¿Qué pasa con la policía, con el Ministerio Público, con todas las instituciones que tienen? Todas tienen miedo. No quieren entrarle al problema. Y entonces muy cómodamente se cruzan de brazos, se tapan los ojos y voltean a ver para otro lado. No hay nada. La policía no goza del aprecio, del apoyo, del respaldo del presidente de la República y no tiene tampoco el respaldo de las otras instituciones. Los policías tienen, yo tengo un montón de amigos policías y todos me dicen, ya qué suerte que ya me salí, ya no estoy ahí, pero pobres los que están ahí adentro, los que quedan ahí.
De tal manera que yo creo que ante ese abandono, fíjese que la policía tiene un eslogan en las patrullas que dice servir y proteger. ¿Usted es policía? No. Bueno, entonces todos hemos visto pues que las patrullas tienen ahí un eslogan que dice servir y proteger. ¿De qué ha servido? Le pregunto. ¿Y de qué nos ha protegido? Pregunto. No hay cariño, no hay afecto, no hay apoyo ante la policía. Las Fuerzas Armadas es un sector selecto, amado, adorado, respetado. El soñador de policía se volvió presidente de la República y es complaciente en todo sentido. Entonces, ¿qué ha pasado? La policía está abandonada. Y si la policía está abandonada la situación. Y toda la población. El consumo altísimo. Se está produciendo terriblemente las drogas. Se está traficando terriblemente y se consume terriblemente. Los hospitales públicos y privados, psiquiátricos y no psiquiátricos, están llenos de problemas por drogas. Y no se está haciendo absolutamente nada. Y luego viene que ahora hay una nueva modalidad, que es muy fácil matar y hacer daño, quemar, romper cosas, porque ahora matan y roban. A ese italiano lo mataron y se metieron a robar a la casa de él. Entonces, una cosa es matar por matar y otra cosa es matar para robar. Igual pasa en la carretera. Un carro que se da vuelta en la carretera, la gente no va a ver si lo pueden salvar, a ver qué roban de ella. Entonces, son ladrones de un modo operandi diferente. Y luego que viene, las turbas. Es lindo, es cómodo asaltar, saquear en turba. ¿Por qué? Porque un montón de gente se hace desastres y no quedan culpables. Entonces, yo quisiera en esta parte que tal vez lo tomásemos con un poco más de intensidad para poder dejar algunas recomendaciones. Está don Marvin desde San Pedro Sula. Marvin, buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de dejarme participar. Está muy bonito su programa y lo felicito, pues. Quisiera opinar acerca de este tema muy importante y sí comparto con lo que estaba diciendo el señor de que la policía ahora mismo, ellos tienen el conocimiento de quiénes son los delincuentes o quiénes son los grupos delictivos que operan en nuestro país, porque sí tienen el conocimiento, conocen a uno, por nombre y por sus alias. El problema es que no actúan. Una, porque derechos humanos se entrometen en su trabajo. Dos, porque el mismo policía, hay policías corruptos aún que les tiran el telefonazo cuando va a la policía por ellos, y entonces hay una serie de cuestiones ahí que no pueden hacer su trabajo como debe de ser. Y yo creo que ellos conocen bien el tema de cómo se mueve la policía. Aparte de ellos, dentro de la policía hay grupos criminales. Le digo porque yo conozco muchos policías, conozco muchos jefes de policías que aún siguen activos y entre ellos se mandaban a matar. Le digo porque a mí me consta, yo nunca fui policía, solo soy amigo de ellos. Y da mucho que desear, pues, porque la policía sigue siendo corrupta. Aparte de eso, hay un grupo que sí es bueno, hacen bien su trabajo, pero que lamentablemente ese grupo de policías corruptos jamás van a hacer que la actuación de ellas sea digna, pues, porque si usted hace lo bueno, lo matan. Y si denuncia, igual lo matan. Entonces, a veces pienso que la gente toma su justicia por sus propias manos, porque la denuncia de nada sirve, más sin embargo usted está arriesgando su vida denunciando a gente, a grupos criminales. Entonces, a veces uno tiene que aguantar todo que lo pisoteen a ese tipo de criminales, porque no puede denunciar. Y la única manera es hacer su justicia con sus propias manos, que no está bien hecho, porque no está bien ante Dios y ante la ley, que la ley aquí en Honduras le falta mucho, pues, para que haga bien su trabajo. Y eso es todo mi comentario. Muchas gracias por la participación y se los dejo a ellos para que analicen esto.
porque realmente dentro de la policía hay criminales, porque hay criminales, hay amigos de esos grupos criminales, de maras y pandillas y de muchas estructuras criminales que yo creo que son conscientes de lo que yo estoy diciendo y no es una mentira, pues es algo real que se vive en nuestro país. Y muchas gracias y buenos días para todos ahí en cabina y en sus hogares ahí. Buenos días, aquí en Tegucigalpa tengo una llamada. Buenos días, adelante. Bien, Neri. Bueno, Raúl, fíjese que yo comparto lo que el doctor Uclés indica. Si bien es cierto, en muchos casos la ausencia de respuesta efectiva a la sociedad se ha visto disminuida, pero esto en algún momento pues nos dice, aquí estamos, aquí vivimos, aquí vamos a continuar, aquí vamos a morir. O sea, ¿qué solución le podemos encontrar a esto? O sea, en la actualidad vemos que se capturan cantidades inmensas de droga, se detienen cantidades de personas. He tenido acceso a información y datos que maneja la policía estadísticamente y refleja de que están trabajando, que tienen detenciones. Vi un recorte de un periódico donde se ha detenido un miembro de una estructura criminal, donde a esta persona prácticamente hace unos 5 o 6 meses se le... ¿Es lo que me envió anoche? Sí, es correcto. Eso. Por favor, lo que te envié, Eddie. Y eso denota que en algún momento está trabajando. ¿Primero esto o lo otro? Eddie, había una foto ahí también que te envié. Ahí está, ¿eh? Sí, en este medio escrito usted puede ver dónde se detiene esta persona, donde tenía varios delitos. O sea, si lo vemos desde el punto de vista con la ausencia de respuesta efectiva hacia la ciudadanía y que eso ha debilitado en algunos momentos la confianza ante las instituciones, también espero que en algún momento... Explíquenos eso, Neri. Bueno, mire, aquí, según el dato del director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones, a esta persona se le detiene por ser una persona o ser un miembro de una estructura criminal con grandes delitos, persona que se le estaba buscando no solamente por ser miembro de una estructura criminal, sino por tener esos nexos en todo el país. Prácticamente era el número 5 dentro de esa estructura, según el dato proporcionado por el comisionado Rommel Martínez, y esto le ha permitido pues dar un duro golpe. Pero aparte de esto, como lo hemos venido explicando, las detenciones de miembros de estructuras criminales no van a parar el delito, no van a parar la forma en cómo una persona, como lo dijo la señora hace poco ahí en su llamada telefónica desde Ceiba, que llegaron unas personas a matar solo porque tenía una escritura. O sea, ahí vemos nosotros ese delito de la convivencia diaria, donde no solamente le está permitiendo al ciudadano cometer esos actos delictivos, sino que también trasladar a la misma sociedad el temor de que si yo tengo una escritura o que tengo una convivencia ciudadana con una persona y el simple hecho de tener una ingesta de alcohol o droga, llegar en un estado violento, prácticamente le va a dar muerte a ese ser humano. Y luego estar viendo lo que las estructuras han estado haciendo, no solamente estructuras criminales, sino que estructuras estatales, cometiendo el delito, saqueando las riquezas del Estado, y que prácticamente a paciencia de todos nosotros, como dijo el doctor Uclés, eso ya pasó, ese acto delictivo ya sucedió, va a venir otro y va a opacar lo que sucedió. Bueno, de hecho no hay que mezclarlo, pero si nosotros estuvimos viendo los partidos en el fin de semana, prácticamente opacó todos los actos delictivos, pero si usted salía al sector de Valle de Ángeles, usted en cada momento
de la trayectoria usted puede observar las cantidades grandes de personas que estaban ahí en los bares, en los restaurantes. No podemos parar esa recreación ante la sociedad, pero al mismo tiempo genera esa mecha que le permite dar al ciudadano que está conviviendo el detonante para cometer un delito. Y como lo decía el doctor Uclés, como lo expresó Rubio, el abogado Rubio, como lo expresó la licenciada Migdonia, en muchos de los casos, las leyes ahí están, los actos delictivos van a continuar. Mire, Raúl, la efectividad de la policía a nivel mundial, aquí no lo podemos decir, está mi excompañero Wilfredo Rubio, un gran criminalista, una persona con una visión y con ideas que hoy que estamos en la parte privada, eso nos ha permitido a nosotros tener mucha reputación, pero sí le voy a decir, la resolución de casos a nivel mundial no excede el 35%. Usted vio una estadística que encuentra 187 personas asesinadas en un mes, 25 personas detenidas, 19 casos judicializados. ¿Y por qué no los 187? Si la misma generalidad permite al Estado, como lo decíamos aquí, tener esa facilidad de la tasa de seguridad, de poder movilizarnos en talado. Hoy hay mayor cantidad de patrullas que en el pasado. Hoy hay mayor cantidad de equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para detener? El miedo. Hay más patrullas, pero hay más miedo. Es correcto. Le tienen miedo a la gente y al delito y a las leyes, y a la corte, a los jueces y al Ministerio Público. Doctor, nadie va a querer en este momento ver, vaya, por ejemplo, en el caso de un hecho criminal, cuando usted ve un grupo de militares patrullando, la gente se va. Usted ve un grupo de policías patrullando, la gente empieza a gritarles, a decirles palabras soeces, y al militar no le dicen nada. Al militar se le tiene aquel respeto por la hegemonía que nosotros aquí hemos vivido durante muchos años. Pero al mismo tiempo está la violación de los derechos humanos de estas personas. Entonces, son dos formaciones muy distintas. Yo pienso que el miedo también ocurre en cantidad de personas que van a resguardar a una sociedad, que muchas veces 2 policías por cada 100.000 habitantes. Y si usted ve una turba de 200 personas y 2 policías que han llegado, prácticamente saco mi arma, disparo y mato a alguien, el que va a ir preso va a ser el policía, o que va a estar muerto va a ser el ciudadano que está ahí en ese momento y el otro. Entonces, eso que usted acaba de decir es terrible. Terrible eso. Estamos atrapados nosotros. Es que estamos secuestrados por el mismo delito. Por el miedo. O sea, aquí usted y yo ahorita tenemos miedo de todo. Miedo a la pandemia y miedo a la delincuencia. Correcto. Y está matando más la delincuencia que la pandemia. ¿Cierto o no? Es correcto. Usted lo ha dicho con palabras como psiquiatra. Usted se puede dar cuenta cuántas cantidad de personas están llegando a los centros de rehabilitación, pero qué reinserción le estamos dando, qué política pública tenemos para poder buscar esa solución ahí Pero el problema es que todos los días son tendaladas de muertos por asesinatos. Yo lo digo porque todos los días me toca pasarlo. Y digo, lamentablemente la violencia sigue. Voy a Choloma, voy a San Pedro, voy a Comayagüela, en todo el país. Licenciada Migdonia. Bueno, se vuelve un problema y esto es importante establecerlo, que como Observatorio de la Violencia tenemos un objeto de estudio y no estudiamos todo, por lo tanto el abogado Wilfredo puede decir que no tienen todo. Bueno, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad lo tienen todo, pero el punto de tenerlo todo es, hacen algo. Mire, la Unión Europea invirtió 8.8 millones de euros para construir, entre otras cosas, una red integrada de información. Pero ¿de qué sirve si la gente no quiere compartirla? ¿Y de qué sirve si no desarrollan los procesos de investigación como corresponde? No hay transparencia en la información. Y ahí es donde volvemos a la raíz de la violencia. ¿Cuáles son las raíces de la violencia? La primera es la pobreza. La segunda es, y puede ser muchas, ¿no?
el acceso a una educación de calidad y a un acceso a una salud de calidad, y ahí tenemos esa pandemia que también la violencia se vuelve un problema, pero también la corrupción, que hace que el dinero que llega al Estado no llegue a la gente que más lo necesita o a cubrir con los problemas. Tenemos una militarización de la sociedad, pero también tenemos un control del Estado en todos los asuntos. Y ahí es también donde se ve en la confianza de las instituciones. En la última encuesta que aplicamos, que eso no lo tiene el Estado, oigan, la última encuesta de inseguridad y victimización, cuando le preguntamos cuánto confía usted en las instituciones, y la gente confía por la respuesta que da. Y vea, al Ministerio Público la gente le confía un 28.2%, a la Policía Nacional un 28.5%, pero eso significa que deberían tener un 70% para que pasaran como los niños de las escuelas. Pero la gente ha aplazado a las instituciones del Estado con menos del 32% a cada una de ellas. Obviamente la peor evaluada es el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Y ahí es donde vemos toda la problemática que tenemos, porque hay una corrupción, pero también hay un mal gobierno. Y ahí es donde están muchas de esas raíces de la violencia. Institucionalidad débil. Sí hay muchos recursos para las instituciones de seguridad y justicia, pero ¿cuál es la respuesta que tienen esas instituciones a la problemática? Vea, donde la gente dice que hay un problema, por ejemplo, como decía el doctor Uclés, ahora no solo roban, de que matan para robar, y a veces es por la cartera, para no dejar quien los acuse. Pero cuando esta gente que le roban, que no la mataron, y va y denuncia, a donde más denuncia es a la Policía Nacional. Obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de esta institución? El 71% de los que denunciaron no obtuvieron respuesta. Y la pregunta es, si usted no obtiene respuesta, ¿va a seguir haciéndolo? ¿O qué va a hacer? Y ahí es donde las instituciones deben desarrollar acciones, precisamente porque por eso les pagan, por eso contratan asesores, por eso contratan especialistas para que puedan desarrollar acciones. Pero si no hay respuesta, y esta es una encuesta aplicada a 3.000 ciudadanos en todo el país, urbanos, rurales, jóvenes, mujeres, adultos, que están opinando de la problemática. Por eso es que en un 89.9% dicen que este es un país inseguro. Vea, a pesar de todos los esfuerzos que hacen las instituciones, a pesar de la disminución en la tasa de seguridad, la tasa de violencia, que ahí es donde se han equivocado las instituciones. No es el único indicador de seguridad ciudadana la tasa de homicidios. Es uno, pero no todos. Obviamente es el que más se puede probar porque llegan a una pileta de morgue, pero no significa, y bueno, y entonces el observatorio hace todo un trabajo para los que no llegan, porque si se descuidan, tendrían que ocultarlos y quieren ocultarlos para que se disminuyan. Las instituciones les hace falta mucho por hacer para demostrar que en este país hay leyes, que se aplican las leyes, y obviamente el tema de la prevención, porque el punto de esto es, ¿y de qué sirven leyes cuando la gente no las quiere aplicar? ¿Y de qué sirven las leyes cuando la gente que debe aplicarlas tampoco las aplica y más bien se vuelve cómplice o se vuelve delincuente también? Entonces, ahí es donde tenemos un problema, porque las raíces son las que no hemos tratado de mejorar, y ahí es donde se vuelve una violencia cultural, no solo social. Es que ya lo hemos aprendido y creemos que es así, y por eso es que la gente invisibiliza el problema, no siente nada, se vuelve insensible, y tal grado que la norma no es aplicar la ley, sino más bien no hacer nada y no dar respuesta. Mire, yo quiero agregar algo sobre eso. Violencia, lo que dice la señora, violencia es todo lo que hace daño. Es abandono, el abandono en que tiene el Estado al país en términos de seguridad, eso es violencia. Y parece que le puede sonar como extraño. Violencia estructural. Exactamente. Hay violencia en descuido. Todo lo descuidan, todo es negligencia, todo es apatía. Eso es negligencia. Eso es violencia. Es violencia el abandono
de los hospitales y del manejo de la pandemia es violencia. ¿Quién hace algo por eso? Nadie. ¿Qué pasa con los médicos? Muriéndose los médicos, no hay médicos suficientes, nadie contrata médicos, los hospitales están totalmente rebalsados. Eso es violencia. ¿Quién se ocupa? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? La policía está abandonada. El sistema sanitario está abandonado. El sistema educativo está abandonado. Estamos ante una situación caótica, terrible. ¿Y quién define? Pues nadie. Porque tampoco hay mando, ni hay confianza, ni hay respeto por las personas, comenzando desde el presidente para la República, en que no se confían ni se creen. Estamos tocando fondo. Antes del abogado Wilfredo Rubio, buenos días Raúl, igual para todos. Pregunto a los criminalistas y abogados, ¿creen ustedes que debe quitarse el Ministerio Público la facultad única de querellar en todo el país y a eso se debe la impunidad? No da abasto. Abogado Rubio. Sí, interesante pregunta y muy importante pregunta. La responsabilidad del Ministerio Público es la persecución penal y también la persecución criminal, o sea que abarca el tema de investigación, el cual delega en los cuerpos de investigación. Aquí hubo una llamada en este programa ahorita donde dice que los cuerpos de seguridad conocen los nombres de los delincuentes. Eso para mí es una realidad, ¿verdad? Se conocen los nombres, pero la información no fluye, no hay transparencia. Y por eso abrí con el tema de un instituto de criminología. Si esa información fluyera como debe fluir, con transparencia en los lugares correctos, estas personas podrían ser combatidas con la prevención, ¿verdad? Controladas, porque si hacemos un análisis, ¿cuánto es la población criminal? 20,000 que están ahorita en centros penales, más o menos. Y estamos hablando de 9 millones de personas. Estamos hablando que cuántos pueden ser los operativos que están afuera delinquiendo. Son cantidades pequeñas para la población. Son cantidades que todo el mundo las conoce en los barrios, en las colonias, en los lugares. Saben quiénes son los que operan, pero esa información no fluye. Esa información se queda en los lugares, esa información no es analizada. Siempre digo en las estadísticas que en Honduras existe la información necesaria para combatir el delito, porque la información es poder. La información es poder y se podría utilizar en un instituto criminológico independiente, porque el Ministerio Público depende mucho de lo que le entrega la Policía de Investigación, el ATIC. Entonces el fiscal se ve amarrado. Está muchas veces quien dirige todo el proceso es la policía, porque el que va a una escena del crimen es capaz de imprimir una realidad, ¿verdad? Con la experiencia necesaria y con un grado de maldad se puede distorsionar la verdad y el Ministerio Público trabaja con eso. ¿Quién verifica que el dato que da el investigador al fiscal es real? Esos mecanismos no existen, ¿verdad? Por eso es que hay tan poca criminalización, tan poca persecución, y la que llega ya al debate de juicio oral y público, que tal vez será un 3%, muchas veces vemos que no hay investigación completa, no hay prueba, hay investigación falsa, prueba falsa. A mí me ha tocado, ahorita tuve un último debate que puse denuncia porque la prueba estaba completamente fabricada, ¿verdad? Entonces el hecho está fabricado, entonces que haya trabajo, que haya capturas no quiere decir que haya respuesta, porque todos los viernes vemos que hay tantos capturados, tantas operaciones de todo tipo de nombres, ¿verdad? Pero en realidad eso no tiene ningún efecto, eso son entretenimientos. Entonces el Ministerio Público se tiene que replantear ese tema de la investigación criminal, el cual ha sido abandonado. Quien maneja la investigación criminal maneja la mayoría del proceso penal. ¿Por qué? Porque el fiscal acusa con la base de la investigación, el juez no tiene más interferencia que llevar el correcto control, la tutela judicial efectiva de los casos. Y no le queda más que juzgar con lo que se le presenta,
¿verdad? No se puede extender. Entonces, la clave aquí es la investigación criminal, pero que el fiscal fuera el verdadero director de la investigación criminal. Y la sociedad necesita respuestas, ¿verdad? Y existen los elementos, existen, y se podría hacer un trabajo con un grupo de ciudadanos que tengan principios, amor por la patria. Juan Maldonado está desde Puerto Cortés. Don Juan, buenos días. Buenos días, Raúl. Mire, yo estoy observando con detenimiento el programa y bueno, yo vivo por esta zona. Yo lo que puedo deducir a simple vista, ¿se acuerda cuando el finado Landaverde denunció cosas muy puntuales en sus programas, en los diferentes programas televisivos que hay en el país? Me acuerdo que él señalaba con una precisión que en los lugares, en cada lugar, en cada ciudad, en cada municipio, cada quien conoce el delincuente, el vendedor de drogas y toda la estructura criminal. Si es pues el que vende la gasolina, el otro, la prostitución, qué sé yo, todos los delitos. El problema es de que esto genera dinero. El dinero lo maneja el delincuente y sabe que para crear impunidad, para mantener su negocio, lo único que tiene es que hacer las conexiones directamente con el jefe de policía de turno o el jefe de policía local y la gente que en algún momento puede afectarle su negocio. Y empiezan a pagar un tributo, porque cuando hablamos de impuesto de guerra, si nos remontamos al pasado, el impuesto de guerra fue creado por la misma policía. Aquí en la costa norte es popular la venta de lotería, por ejemplo. La venta de lotería clandestina es una cosa que se vende como pan caliente. La diaria, ahora, todas. Entonces, toda esta gente, si usted la agarra, el que vende la droga, el que vende la gasolina, el que vende todos es un grupo criminal fuerte, que maneja mucho dinero y esta gente paga fácilmente ese impuesto de guerra para operar. Entonces, si permiten una cosa, van permitiendo otra y otra y otra y otra, y al final de cuentas esta violencia nunca va a terminar porque esas estructuras criminales que se forjan a la complacencia de estas autoridades siguen operando y van a operar. Entonces cada plaza tiene un valor. Aquí puede ser que recauden 100,000 empiras al mes, puede ser que recauden 200,000 empiras al mes, o la cantidad que sea en San Pedro, Ceiba, todos. Entonces estas plazas son como aduanas, pues prácticamente, donde el jefe policial va a recibir una buena cantidad de dinero, va a pasar para Tegucigalpa, San Pedro, a su jefe inmediato, y es una cadena interminable. ¿Y quién la va a parar entonces? ¿Quién va a cortar ese flujo de dinero ilegal o manchado que esta gente recibe? Entonces, todo pasa por lo económico. ¿Cómo lo vamos a investigar a este policía que de la noche a la mañana aparece con un buen carro, con una buena casa? ¿A dónde está el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Dónde están los entes controladores del Estado? Entonces, simplemente esa es mi observación, porque yo creo que esos lazos económicos que unen al criminal con la policía son muy fuertes y ahí derivan que estas personas no puedan actuar y más bien se acomoden para recibir un sobresueldo que de repente puede ser 5 o 10 veces más de lo que ganan. Solamente ese es mi aporte. Creo que lo analicen y que lo miren desde ese punto de vista. Ya Landaverde lo planteó hace mucho tiempo y yo creo que como le digo, la policía sabe quiénes son. Solamente ese es mi idea. Gracias, mucho gusto. Gracias a usted. Choluteca. Adelante, Choluteca. Sí, lo estoy escuchando. Sí, lo estoy escuchando y lo estoy viendo en televisión. En primer lugar, un saludo a los panelistas que están allí.
porque yo sé que no todos los días están allí, y si los han buscado porque son gente con una capacidad intelectual, como dicen los gringos, soso. Pero la verdad de las cosas es que por televisión no vamos a resolver los casos. En primer lugar. En segundo lugar, habría que ver cómo están las estructuras arriba. Porque de ahí depende todo. Bien, gracias. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Entrevista con Raúl Valladares. La farmacéutica Pfizer planea reunirse este lunes con altos funcionarios de salud de Estados Unidos para hablar sobre la solicitud de la farmacéutica de recibir una autorización federal para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19. Y el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, reconoció que es completamente concebible, tal vez probable, que se requieran inyecciones de refuerzo. La compañía indicó que tienen programada una reunión con la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, y otros funcionarios para el lunes, días después de que Pfizer aseguró que se necesitarán inyecciones de refuerzo en 12 meses. El doctor Michael Dolsten de Pfizer dijo la semana pasada a la prensa asociada que los datos preliminares del estudio de refuerzos realizados por la compañía dejan entrever que los niveles de anticuerpos en las personas aumentaron de 5 a 10 veces después de una tercera dosis, en comparación con la segunda dosis administrada meses atrás, evidencia que cree respalda la necesidad de una inyección de refuerzo. Sin embargo, el domingo Fauci no descartó la posibilidad, pero aseguró que es muy pronto para que el gobierno recomiende una tercera inyección. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Aquí el doctor Javier Ucles. Hazle la pregunta, doctor. La pregunta es al experto, la pregunta es a él en presencia suya y del auditorio. ¿Qué está matando más ciudadanos hondureños? ¿La violencia callejera, la violencia delictiva o la pandemia? Bueno, las estadísticas son claras. Junio, 372 personas fallecieron solo por muerte violenta. Aquí no estamos viendo cuántos fallecieron en un hecho de un accidente de tránsito. Cuántas personas fallecieron por muerte indeterminada, ¿verdad? Cuántas personas han fallecido porque aparecieron en un río flotando y no entran como una estadística, sino porque de la descomposición de ese cuerpo no llega a una versión clara de qué fue. Entonces, la pandemia no tiene la cantidad, o sea, mediáticamente se lo digo, no tiene la cantidad de personas que superen la cifra de muertos que estamos teniendo por la violencia. Ahora tengo otra pregunta, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí hay que tener ante lo que usted está afirmando, usted afirma que hay más muerte por violencia que por pandemia, ¿sí? Sí. Yo digo, la violencia por pandemia es abandonar los hospitales y que no les den nada y que se pase lo que pase. Eso es violencia para mí también. Eso es violencia, sí, es correcto. Entonces, ¿qué hacer con esa violencia que usted habla? Bueno, mire, doctor, yo pienso que hemos estado dialogando en otros foros y hemos visto a personas que empiezan a criticar el hecho de que no se está haciendo nada. Usted lo dijo aquí, hay miedo. Hay miedo de la misma policía, hay el miedo del ejército, hay miedo del Ministerio Público. O sea, es un miedo que ahí está, que se encuentra plasmado. Pero ¿Qué hacer? Sigue creciendo el delito.
Sí, porque el mismo miedo permite que usted no pueda actuar. Fíjese si que usted ve un hecho, oyéndolos a ustedes, yo veo que ahora hay fábricas, se están fabricando juicios. Se fabrican juicios, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista, como lo dijo Wilfredo Rubio, para que pueda existir se están fabricando los juicios, se están haciendo de tal manera que a alguien le favorezca. Él ya lo vio, él ya lo vio como abogado. Se están fabricando los delitos. Hay fábricas ahora. Siempre se han fabricado. Hay fábricas. Hay fábricas de elecciones. Se están fabricando elecciones, resultados de elecciones. Correcto. Viene ahorita, hay una fábrica que está trabajando para poner las elecciones de tal manera. Fábrica. Sí. Hay fábrica de pruebas de delitos, pruebas de los juicios. Entonces hay un nuevo modus operandi que es fábricas de cosas malas y de cosas de asesinatos. Se fabrican asesinatos. Y no está pasando nada. ¿Qué pasa? La corrupción está siempre ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces no estamos haciendo nada. Mire, aquí usted, la licenciada Migdonia, Wilfredo Rubio, Raúl y mi persona y esa gran cantidad de ciudadanas que nos ven ahorita se hacen la misma pregunta, ¿qué hacer? Aquí se ha venido por parte del Observatorio de la Violencia, de la universidad, de algunos otros entes, para hacer un replanteamiento del sistema de seguridad. Y en algún momento se escucha, ¿va? Y se dice, se hace el replanteamiento para poder aumentar la seguridad en X colonia, porque ahí es donde más delitos se hace, es la prevención. Ajá, pero ¿y qué va a suceder si el toque de queda empieza a las 10 de la noche? Las personas continúan disfrutando hasta las 9, pero de ahí se van y se buscan lugares clandestinos donde permutar, donde cometer el hecho. Bueno, y a la par de todo esto va la corrupción, ¿verdad? Y ahí va, porque si usted ve, mano. usted ve, ya después de las 10 usted no ve un operativo. Lo que plantean los entes gubernamentales, si se va a hacer, ok, aquí o socamos el embudo para que sea poco lo que circula, entonces hay un malestar. Pero si también aflojamos, entonces existe eso. O sea, no solamente el COVID va a matar, sino que lo va a matar el delincuente que sale a la calle a buscar esa situación económica porque necesita un vehículo para cometer el delito, necesita dinero para poder hacer y por eso secuestra, necesita la extorsión para poder buscar ese tipo de hechos. Yo creo que a nivel de delito podríamos estar toda la mañana contando los delitos. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Quién debe de hacer? El Estado, es el Estado. Porque ahí al final... Repita la pregunta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí podemos estar toda la mañana hablando de delitos, que esto... ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice el doctor Uclés. Hay dos temas que deben hacerse. El primero es que las instituciones den los resultados que corresponden, que apliquen la ley y que los funcionarios sean probos a nivel de instituciones, que demuestren que le pagan y que tienen un salario para dar respuesta, en primer lugar. Segundo, a nivel personal, cambiar una cultura violenta, empezar desde la familia a enseñar a los niños y a las niñas las formas válidas de comportamiento, una cultura no violenta, que los padres dejen de ser machistas y que empiecen a trabajar el tema de la equidad, de la no discriminación, de que no... establecer esa diferencia sexual o diferencia de género para tratar a una niña como un niño. Eso va a enseñar que también las escuelas, los grupos religiosos, para trabajar las instancias socializadoras del Estado, puedan desarrollar acciones para prevención de la violencia. Como he dicho hasta el cansancio, en las iglesias, cuando las mujeres van a contarle al religioso, al pastor o al cura que están siendo víctimas de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, no les digan es que así Dios quiere, sino más bien denuncie, haga estas medidas para prevenirla, es decir, empoderar a las mujeres precisamente para que tengan la conciencia. Pero algo importante también,
que cuando analizamos en medios de comunicación esto, contribuye al debate, contribuye a socializar, contribuye a que la gente pueda decir lo que está pasando, ver esas voces diferentes para que el Estado, las instituciones que tienen de inteligencia, grupos de análisis, todas las estructuras del Estado tienen, aunque no tienen un instituto de criminología, pero tienen cada uno entes especializados en investigación, en mesas de análisis, en salas de situación, que puedan ver qué es lo que está pensando, está opinando la gente, pero también qué es lo que está sintiendo, porque el punto de esto es el sentimiento de temor, y hay muchos, pero hay que empezar con la educación, con mejorar esas raíces que promueven y avalan la violencia, como es el acceso a educación, el acceso a salud, como lo decía el doctor. Hay un problema en el país, y es que estas instituciones han estado débiles, y casi todas, analícenlas, todas las instituciones han estado en situación de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no funcionan. Y si no funciona cada una de esas instituciones, ¿qué significa del gobierno? Que hay un mal gobierno y que hay un gobierno en estado de calamidad. Y ahí es donde se evidencia. Sí, la violencia mata más que la COVID. Vean, ¿cuántas son las muertes por COVID? Aquí estamos viendo. Establecen que son 7.259 a lo que va de este año. ¿Cuántas muertes violentas en homicidio? Porque también el suicidio, el accidente de tránsito, las no determinadas y las no intencionales también son muertes violentas. Hay 7.901 muertes violentas desde el año 2020 hasta junio de este año. Obviamente tenemos que establecer que es una pandemia porque se da en todo el mundo, pero en Honduras es el país donde más violencia en Centroamérica se está produciendo a pesar de las bajas. Es el tercer país de Latinoamérica, y qué decir, también en femicidios es el tercer país de Latinoamérica donde más matan mujeres, especialmente jóvenes. Abogado Rubio. Abogado. Hola, hola. Abogado Wilfredo, adelante. Hola. Hola, hola. ¿Lo escuchamos? Sí. Hola. ¿Lo estamos escuchando? La señal está mala. Hola. ¿Lo estamos escuchando, abogado? Hoy sí. Ahora. Bien, vamos a tratar de restablecer. Aporte, doctor, de luego lo que dice la licenciada Migdonia. Bueno, lo que ella ha señalado es, en su estilo, a su manera, muy respetuosa. Con relación al tema de las muertes por COVID. Ok. Sí, doctor, sigamos. Bueno, entonces lo que nos está señalando la señora Migdonia es de que estamos muy mal. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comenzar ya. Tenemos que comenzar con algo. Fíjese que yo quiero lamentar la situación en que estamos, en donde hasta las estadísticas están alteradas y están fabricadas. Porque aquí todo es fabricado. El delito es fabricado y todas las faltas son fabricadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber algo que pueda parar un poquito en esto de cómo están sucediendo las cosas. Estamos bastante mal, estamos muy mal, y no hay como un incentivo o una señal de que las cosas puedan mejorar. No es que yo esté deprimido ni que esté triste, sino que esa es la real situación. Los profesionales que han hablado estamos coincidiendo todos. Lo que hace falta es las ejecuciones. Neri, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo creo que aquí, ¿qué hacer? Y si no lo hemos hecho, pues nos vamos a seguir lamentando. ¿Y qué hacer si vemos que el Estado tiene algún tipo de política, pero que no está siendo asimilada por la población? Fíjese que en años anteriores
la política que se utilizó para bajar el delito, en primer lugar, fue la política de represión hacia ella, hacia el delito. Y continúa, esa política está establecida, es que desde el 2010, 11, 12 empezó a tener esta misma política, no se ha cambiado. La desarticulación de grandes estructuras también, o sea, se capturan los viernes, se tiene el nombre de un operativo, CEU, lo que le podamos poner, pero impacta ante la sociedad, la detención de 275 personas, las cuales habían cometido delitos, de todos los tipos de delitos. ¿Cuántos de estos terminan en un centro penitenciario? La modernización de la reforma del sistema penitenciario en nuestro país. Miren, en muchos de estos puntos, 3 que hemos tocado. ¿Por qué? Porque la depuración estatal ya ha empezado a hacerse, pero inició en la policía y ahí se quedó. Aquí habría que empezar a buscar la depuración del Ministerio Público, de la Corte Suprema, del mismo Ejército, buscar las otras instituciones para que podamos ver si aquellos que en algún momento se encuentran dirigiendo el país, pero que existe con guante de seda tocar un grupo, entonces el miedo también lo tienen ahí arriba. O sea, no le pongamos el miedo al policía, porque el policía tiene familia, el policía ahí en ese momento tiene que llegar a su casa después de las 24 horas que presta. Aquel anda seguridad, aquel anda carros blindados, aquí anda 20, 30 personas cuidando a una sola persona. Estoy pensando si es factible que la pandemia, con todo el boom de la pandemia, con todas las sinvergüenzadas y las leperadas que se han hecho con la pandemia, logró la pandemia atraer tanta atención y nadie se está fijando en el delito. Es que mediáticamente se ha hecho. Mire, no vamos a tapar el sol con un dedo. Porque hay más muertes por delitos, muertes como por lo dijo violencia. Mildonia, que por pandemia, pero como la pandemia tiene, todos los medios los tiene topados de cobertura. Mire, doctor, anoche estaba escuchando... Entonces, ¿qué pasa? Que nadie se fija ya en eso. Es correcto. El delito, ahí está, y se seguirá pasando, porque estamos en un juego, en una mentira, que la pandemia es la gran mentira del siglo, en que tiene gente, no tiene capacidad para poderlo resolver, y andan mintiendo. Bueno, la pandemia es un hecho. Naturalmente, pero se está mintiendo con vacunas, con medicamentos, con personal, con camas, con hospitales móviles, todo. A nivel mundial. Eso tapó todo el desorden y todas las calamidades de otra manera. Mire, aquí nos impactábamos antes el ver cuando metían en un saco el cuerpo de una persona. Aquí venimos a discutir, recuerda que la muerte de aquellos 2 jóvenes o 3 en el del Estadio Nacional, con usted estuvimos aquí. Y fue un programa donde todo el mundo lo estaba observando. Dejaron de ver otros programas y se colocaron en este. Porque a la gente le gusta ver qué solución va a encontrar en alguien que represente al Estado en una entrevista, o alguien que si en verdad le diga a la situación de qué va a hacer o qué vamos a hacer para solucionar los problemas en nuestro país. Pero si nos encontramos con el silencio estatal y con el silencio de la misma sociedad, prácticamente Mario Mendoza se va a seguir llenando. Se va a seguir llenando de gente joven. Mire, el otro día salió... Mario Mendoza solo tiene capacidad para 60 personas internadas. Imagínense. Y no digamos 60 el personas, Rosita, que hace 40 años que yo fui director de ahí, es la misma cantidad y sigue siendo la misma cantidad. Lo mismo, mire, imagínense la misma política de respuesta para la represión del delito desde hace 10, 12 años existe. La desarticulación de grandes estructuras criminales, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y aquí yo pienso que si seguimos con esta misma retórica para poder encontrar una solución y quedarnos callados, nos vamos a lamentar. El delito va aumentando. Mire, marzo, luego sigue mayo, continúa junio. A julio tenemos una cantidad de personas fallecidas ya ahorita, a lo que es prácticamente la mitad del mes, en diferencia con el año pasado, y no sabemos con cuánta cantidad vamos a terminar en julio y cuánta cantidad va a seguir en agosto. Viene un año político, viene lo mismo que pudimos haber encontrado allá en el 2017 para poder repeler todos esos actos vandálicos. Si usted ya tiene el semillero, 15,000 niños deambulan en las calles pidiendo dinero.
Ese es un semillero para la delincuencia. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando en la reinserción a la sociedad y tampoco le estamos dando educación. Entonces, ¿cómo vamos a tener un país que no tenga delincuencia si prácticamente nosotros mismos la estamos cosechando? Pero con un monstruo encima que se llama corrupción. Claro, eso lo vamos a ver en todos los días, 365 días, hasta el año bisiesto que se meta. Ahí lo vamos a ver. Y cada día que pasa, cada hora que pasa, estas personas continúan así. Mira, el magnicidio de Haití conmocionó a las personas, ya no es noticia. Allá se capturó tanta gente, ya se está siguiendo en ese acto y ya, hasta ahí nomás. La señora Dinora Mejía está desde La Ceiba, ella es la madre de David Castillo. Doña Dinora, buenos días. ¿Aló? La escuchamos. ¿Perdón? La estamos escuchando, le digo. Ok, muchísimas gracias. Buen día, licenciado Alvarado. Valladares, perdón. Estoy muy agradecida con usted por permitirme manifestarme estos minutos en su prestigioso programa. Un saludo especial a todas las personas que tiene como invitadas. Estoy muy impresionada de escuchar la participación del doctor Uclé y me ha llamado la atención sobremanera de la explicación que él ha dado acerca de las fábricas que hay actualmente en nuestro país para crear delitos, para crear pruebas en casos para favorecer ciertas personas. Yo con propiedad le puedo decir, mi hijo David Castillo ha sido una víctima de todo este sistema a nivel internacional y nacional. Acabamos de recibir un fallo de la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, donde todo fue creado. La perito Brenda Barahona utilizó chats de una fecha y los transpuso con chats de otras fechas para crear toda una trama que supuestamente eso era lo que inculpaba a mi hijo en la lamentable muerte del caso de la señora Berta Cáceres. Es muy lamentable lo que sucedió. Siento mucha empatía hacia la familia de ella. Hubiese querido que todo fuera transparente y desgraciadamente se comprobó en el juicio que nada de lo que fabricaron ellos, el Ministerio Público, con la perito, que ni siquiera es parte de la Fiscalía, sino que es asignada a otra entidad, y es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. Me duele sobremanera el fallo que hemos recibido de la Sala 1. Ha habido una total manipulación de evidencia, manipulación a nivel de todo lo que está aconteciendo aquí. Hay una injerencia horrorosa de parte de ONG, de senadores, de parlamentarios de la Unión Europea, de todas partes hemos recibido una injerencia horrorosa. Aquí nosotros no somos una colonia española y fue muy triste para mí ver que allí en la sala estaba el embajador, el excelentísimo embajador de España, al mismo tiempo con la señora Albaladejo de la OACNUR. Eso para mí es una total injerencia. Por otro lado, tenemos pruebas fehacientes, contundentes, de la inocencia de mi hijo, y nada fue valorado, absolutamente nada. Es como que los abogados de David
estuvieron allí solo callados, porque ni siquiera se tomó en cuenta nada. Yo le pido encarecidamente, de corazón, como madre, le pido al señor Rolando Argueta, al señor presidente de la República y al señor Oscar Chinchilla que por favor revisen todo el material que está en la sala 1. Es un juicio oral y público y cualquiera se puede dar cuenta de todo lo que hay ahí. Hay 68 binders con información que nadie se tomó el costo de revisar. Y allí aparecen muchísimas pruebas con nombre y apellido de personas naturales, jurídicas, que en realidad le daban amenazas serias a la señora Berta Cáceres. Lamento muchísimo que con la condena de mi hijo no sepan en realidad quién la mató. Es más, yo le podría decir que probablemente ellos saben quién mató a la señora Berta Cáceres. ¿Cómo va a creer usted que la matan a las 11:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana notifican a las autoridades? Por otro lado, nos hemos dado cuenta que anduvo la policía en toda la esperanza, de clínica en clínica, averiguando si habían rastros de sangre en algún lado, y sí lo encontraron en un lado. ¿Por qué se ha callado todo eso? ¿Por qué? ¿A quién están encubriendo? Mi hijo es inocente y yo sé que la verdad va a salir a luz en el momento perfecto de Dios. Algo lo está guardando. Todo este tiempo que ha estado allí detenido, yo sé que Dios va a hacer un milagro y lo va a sacar en su momento perfecto. A lo mejor hay cosas todavía que se deben divulgar, que tienen que salir a la luz y que no se ha hecho, y está usando el caso de mi hijo para develar todo. Yo sé que se va a llevar a saber la verdad y se va a poder mostrar la inocencia de mi hijo. Es una crueldad lo que han hecho, porque una persona inocente no tiene por qué pagar por el delito de una muerte. Espero que algún día pronto se pueda mostrar todo lo que tenemos, todas las pruebas que hay. Solo es de que alguien investigue un poquitito y se dedique a leer. Muchísimas gracias, licenciado Valladares. Es usted muy gentil. Un saludo a todos sus panelistas. No nos cuelgue. No nos cuelgue. Eddie, abrime el micrófono. Mucha información. No nos cuelgue. Doctor Uclés, tenía una pregunta. Sí, mire, señora. Muy buenos días, señora. Gusto saludarla. Yo metí ahorita en la mesa de discusión el término fábrica. Y yo dije que aquí en Honduras se fabrican juicios, se fabrican delitos, se fabrican elecciones, porque el Partido Nacional está fabricando una elección que es la que quiere ganar. Se fabrican pruebas y se fabrican asesinatos. Mi pregunta es, cuando yo mencioné lo de fábrica, ¿usted considera de que ha habido una inmensa máquina, una fábrica inmensa en que se ha ocupado de dañar a su hijo? Por supuesto que sí, doctor Uclés. Ha habido una fabricación de pruebas falsas para mi hijo. La verdad no ha salido a la luz y hay mucha información que nosotros tenemos que desgraciadamente involucra muchas personas, muchas entidades, y no se valoraron por más que se entregaron allí están
cualquier persona puede ir a investigar el caso del hijo y se va a dar cuenta que todo lo que dijeron en la sala 1 al dar su fallo fue una mentira. Todo es una mentira. Gracias, doña Dinora Mejía, la madre de David Castillo, acusado en el caso de Berta Cáceres. Conclusiones, por favor, abogado Wilfredo Rubio. Micrófono, abogado. Abogado, micrófono. Sí, ya está. Sí. Micrófono, sí está encendido. Está encendido. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok. Con relación a lo que dice la señora, sí me ha tocado de primera mano vivirlo. Es más, hace poco acabo de salir de un debate donde tuve que hacer una denuncia directa contra miembros de investigación que habían fabricado pruebas, y gracias a Dios pues logré conseguir que a mi representado pues lo desvincularan del hecho criminal al cual había sido fabricado el caso y había sido fabricado la prueba. Pero sí se necesita ser enérgico en las defensas, porque no pueden haber defensas pasivas, sino tiene que ser proactiva. Ya esperar que el Estado le va a probar la culpabilidad a alguien, eso es irrisorio quedarse. Uno tiene que ir más allá e investigar y presentar los medios de prueba necesarios para poder hacer las defensas. O sea que hay una inversión en la carga de la prueba, ¿verdad? Y entonces en eso no conozco el caso exacto de ella, ni jamás he tenido contacto con el caso de Berta Cáceres, más allá de los medios, ¿verdad? Pero sí me ha tocado vivir esa situación. Otro punto importante es que la gente en este programa ha participado porque se ha abierto en este programa, porque siento que siente confianza a los panelistas, ¿verdad? Y cómo se ha llevado este programa. Pero hay una situación. Fíjese que la gente no denuncia, porque usted denuncia hoy, inmediatamente los criminales saben quién denunció. Y si ni siquiera pueden combatir eso, control de esa información, ¿verdad? Estamos en una situación muy precaria. Usted denuncia hoy un criminal, un grupo criminal, una situación, el día de mañana ya sabe quién lo denunció. Entonces eso sería una buena medida para preguntarle pues a las autoridades por qué no pueden controlar ni siquiera eso. Al abogado Wilfredo Rubio. Licenciada Migdonia, sus conclusiones. Le agradezco la participación también esta mañana. Muchas gracias a usted. Necesitamos que ponga énfasis en la prevención, no solo en el control y la disuasión del delito. La prevención también cambia la conducta delictiva, cambia los comportamientos de las personas y ayuda a que se cumplan las normas y las leyes. Eso es importante. Pero la eliminación de la corrupción, eso también es importante, precisamente porque eso eliminará o mejorará la impunidad en este país. El punto es que hay que reducir la impunidad, porque tantos delitos que se cometen en el país, que no hay investigación científica y criminal y no hay persecución penal. Entonces el mensaje que se les manda a las personas es que este Estado no funciona. Por eso es que con los nuevos gobiernos deben poner énfasis en mejorar la calidad de vida, en las necesidades insatisfechas de la población y mejorar la calidad de educación y salud que tenemos en este momento, que es deplorable. Muchas gracias, la licenciada Migdonia. Ahí está, nos vamos, Neri. Gracias. Su comentario final. Bueno, agradecer infinitamente a Dios, a ustedes, al canal, por tenernos aquí para poder demostrar ante la sociedad. Recuerde, si usted se queda callado, prácticamente el miedo le va a permitir que continúe la delincuencia. Si usted es una persona que pone el dedo en la llaga, usted se va a dar cuenta de que va a abrir esa oportunidad para poder salir adelante. En el caso de la delincuencia, si nosotros permitimos que esto continúe, nos vamos a lamentar más. Ahorita
julio, junio ya está prácticamente terminando, viene agosto, no queremos que esta estadística continúe. Seguir adelante y muchísimas gracias, licenciado. Gracias al abogado Neri por haber participado esta mañana. Cerramos con el doctor Javier Uclés. Muchas gracias por su invitación. Me gustó muchísimo el programa. Yo quiero terminar diciendo que quiero felicitar a los médicos que han trabajado, que están trabajando en los diferentes hospitales y en los triajes, que es un esfuerzo inmenso que lo están haciendo médicos y enfermeras, que no están siendo debidamente remunerados, pero que debiese de serlo. Y que el problema de la pandemia se debe tratar con más seriedad, con más inteligencia y con menos show y menos teatro. Muchas gracias, el doctor Javier Uclés. Antes de retirarnos, un rápido resumen informativo. Vamos con Guillermo Paz Manueles. Guillermo, se va a sortear la posición de los partidos políticos para las elecciones de noviembre. ¿Cómo van a estar en la papeleta electoral, Guillermo? Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Efectivamente, el 19 de julio, el próximo lunes, el Consejo Nacional Electoral estaría realizando el sorteo de cada posición de los partidos políticos y sus candidatos en la mega papeleta electoral. Imagínese usted, licenciado, que solo en Francisco Morazán hay más de 300 candidatos a diputados. En el departamento de Cortés, más de 200 candidatos a diputados. Son 14 partidos políticos, así que los expertos aseguran que va a ser una mega papeleta electoral. Sobre este particular platicamos con el doctor Augusto Aguilar, experto político y también experto electoral. Sí, efectivamente este es un caso inédito con tanto partido político. Eso significa que en la papeleta de diputados, que es la más compleja, usted va a tener 14 líneas y en el caso de Francisco Morazán con 23 fotografías en forma horizontal. De tal manera que esa papeleta, la de Francisco Morazán, repito, tendrá 322 fotografías. E igual en el departamento de Cortés serán 280 fotografías. El sorteo se hace hoy y el que ocupa la primera posición es para los 3 niveles. Es decir, que va a ocupar la primera posición en la papeleta presidencial, en la de diputados y en la de corporaciones municipales. Con las declaraciones del doctor Augusto Aguilar, licenciado Raúl Valladares, regresamos con usted hasta los estudios de La Entrevista. Adelante. Bien, gracias a Guillermo Paz Manueles. Desgraciadamente, los pronósticos de gente más infectada por coronavirus se están dando. Adelante, voy en este momento con Giovanni Villalobos, que también nos está informando sobre este gran problema que tenemos, que sigue los infectados por coronavirus. Gracias. Buenos días, licenciado y los gentiles televidentes de La Entrevista con la epidemióloga Miriam Aguilera. Preocupación en ustedes porque en las últimas semanas han crecido los casos porque estas variantes son agresivas. Es correcto, nosotros lo dijimos a principios del mes de julio que estábamos encontrando unas cargas virales elevadísimas en la prueba de antígeno cuantificada y lo advertimos que las próximas 2 semanas serían una semana de un aumento en el número de casos y se ha cumplido desafortunadamente, una por las medidas de prevención que las personas no toman y otra porque estamos al frente de variantes mucho más infecciosas, variantes que han sido capaces de tener cambios en su estructura antigénica, especialmente en la parte de la proteína S, que es la que se adhiere a la célula, ¿verdad? Y allí es la parte donde ha sucedido mutaciones y precisamente la variante que está en Honduras, que una de las variantes, la variante gamma, tiene una mutación, ¿verdad?, que es compartida con la delta, que también la sufrió la delta. Entonces, ¿qué significa? Significa que tenemos variantes mucho más capaces de replicarse rápidamente, ¿verdad? Cuando llega a la célula humana, ¿verdad? Este virus se replica rápido y por esa razón estamos teniendo ahora
mucho más personas con síntomas, que no sucedía el año anterior, teníamos más asintomáticos. Ahora está creciendo el número de sintomáticos y esto es muy importante porque va a aumentar la mortalidad. De hecho, la semana anterior tuvimos un aumento en el número de casos y en la mortalidad. Gracias a la doctora Miriam Aguilera mostrando su suma preocupación por la variante que ya está en el país y que se aproxima otra, y la preocupación es que esta puede mutar según lo da a conocer la experta. Con este informe, licenciado, retorno con usted. Buen día. Buenos días. ¿Y dónde es la jornada de vacunación hoy entonces, Víctor Valladares? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista. Nos ubicamos en los predios de la Universidad Nacional Autónoma, donde se continúa este día con este proceso de vacunación. Aquí se está aplicando la segunda dosis a estudiantes de medicina, médicos en servicio social y otros grupos vulnerables. Como ustedes pueden observar en las imágenes, hoy es poca afluencia de personas, contrario a lo que se vive generalmente todos los días aquí en este lugar donde nos ubicamos, que las colas, las filas de personas son bastante largas. Hoy es poca afluencia, tomando en cuenta que precisamente aquí, en este punto, le toca solo a los estudiantes de medicina, a los médicos en servicio social y otros grupos vulnerables que, como usted puede observar, es bastante rápido este procedimiento que se está realizando aquí hoy en este predio de la Universidad Nacional. Sin embargo, el tráfico vehicular, como usted puede observar, siempre es un poco pesado, tomando en cuenta la cantidad de vehículos que se estacionan a un extremo del Boulevard Suyapa, a la altura de la Universidad Nacional. Licenciado, con estas imágenes yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, gracias, Víctor. Voy ahora al norte del país. En un 60% avanza reconstrucción de boquetes en los ríos Ulúa y Chamelecón. Cerramos con Herling desde el norte del país. Buenos días a usted ahí en los estudios y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Me acompaña el ingeniero Osman Bautista, quien es asesor ad honorem, vale la palabra, porque, ingeniero, usted ha estado asesorando prácticamente a la Comisión del Valle de Sula en la reconstrucción de bordos. ¿En qué porcentaje se ha avanzado en realidad, usted que ha sido crítico de esta situación? En el último informe que nos presentaron el viernes antepasado a la mesa de reconstrucción, en donde justamente estamos representando tanto al COEP como al Consejo Regional del Valle de Sula, y no puedo olvidar que también soy miembro de la Cámara de Industria de la Construcción, pero ahí tenemos a nuestro presidente del capítulo, que es el que lleva la voz cantante en representación de nuestro gremio. Se nos dice de que al viernes pasado teníamos un avance de un 74% de avance en los 234 boquetes que fueron dañados. Déjeme decirle que las rupturas, todas a este momento, se van atacando, y un bordo, como dicen, se comienza de cero y se va levantando. Al día de hoy, si las crecidas no fueran extraordinarias, puedo transmitir con seguridad de que hay cierta certidumbre de que las crecidas normales del Ulúa y del Chamelecón van a ser mitigadas. Ojalá que no se vaya a venir algo extraordinario, porque contra eso no estamos preparados, como lo he dicho en muchas ocasiones. Ya para concluir, ¿las crecidas normales sí van a ser soportables? Sí, me atrevo a decirle que sí, con toda la seguridad y el conocimiento que tenemos de lo que hemos venido estudiando, el comportamiento de ambos ríos, y por el avance que los contratistas llevan, y si las condiciones climáticas se van mejorando, yo les aseguro que al 31 de julio vamos a tener un avance más que sustancial de lo que tenemos en comparación al día de hoy. Muchas gracias al ingeniero Osman Bautista, quien es asesor de la Comisión del Valle de Sula aquí en la zona norte del país. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días.